Buenas tardes. Preparación y respuesta ante emergencias. Quien les habla es Álvaro Campos de Lera. Preparación y respuesta ante emergencia. ¿Qué es lo primero que debemos hacer a la hora de definir la preparación y respuesta ante las emergencias o distintas emergencias? En primera instancia hay que identificarlas, ¿ya? Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Es como, por ejemplo, vamos a encontrar un riesgo, pero ¿qué es lo que nosotros primero hacemos? Es identificar el peligro. Luego, reconocemos cuáles son los riesgos o los caminos de interacción con el peligro que tiene el trabajador y luego los evaluamos para luego controlarlos. En ese aspecto va a seguir la misma dinámica, ¿ya? Que es identificar. O sea, identificamos el peligro y en este caso identificamos la emergencia. Desde un punto de vista es prácticamente lo mismo, ¿ya? Porque cuando uno identifica el peligro, uno identifica el foco, situación, acto, condición que puede causar daño. Y acá nosotros identificamos la emergencia, que puede ser un foco, una situación, un acto, una condición, que puede también ocasionar una consecuencia, o un daño, en este caso, a las personas, o un daño a las instalaciones, o una parte de las instalaciones. Eso también va a depender del tipo de emergencia que nosotros estemos hablando. Ahora, por lo que la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para, en primera instancia, identificar situaciones de emergencia potenciales. Cuando habla de emergencias potenciales son emergencias que pueden ocurrir, no que están ocurriendo inmediatamente, sino que van a ocurrir, ¿ya? Y también un procedimiento para responder a tales situaciones de emergencia, ¿ya? Ahora, dentro de identificar las posibles emergencias, uno se plantea varias preguntas, y en la práctica, una de las preguntas que nos surge con esto es, ¿de dónde recopilamos información para su identificación? Por lo que nos obliga a definir parámetros de análisis desde las siguientes fuentes. Primera instancia, los procesos. O sea, ¿qué procesos tenemos nosotros y qué hacemos nosotros? ¿Ya? Y acá también hay que empezar a recordar un poquito el concepto de GEMA. Gente, equipo, material y ambiente, ¿ya? Que son los 4 elementos en el cual va a fallar uno y nos va a explicar la ocurrencia de un evento como esto. Por lo tanto, es importante siempre remarcar aquello, tenerlo bien en cuenta, bien en mente. Ahora, acá hay un elemento que no está considerado, ¿ya? Pero uno también lo asocia o lo hace de una manera u otra. Uno lo hace más cuando trabaja en emergencia en catástrofe, que es una asignatura del próximo nivel. Pero también es preguntarnos un análisis histórico, ya en el fondo es qué nos ha ocurrido antes, que eso es muy importante. Ahora, tipo de accidente. Cuando es un accidente fatal o grave, implica también que, más en específico para el accidente grave, un procedimiento de respuesta. Por ejemplo, si tenemos caída de altura, pérdida de extremidad, entre otras cosas, ¿ya? Ahora, también tenemos que darnos cuenta de si tenemos, por ejemplo, dentro de estos procesos, algún elemento potencial que va a originar un posible accidente, ¿ya? Y en este caso siempre hay que analizar si vamos a tener o no la presencia de un accidente grave, ¿ya? Y recordemos que esos son 7 tipos distintos. Y también la matriz de riesgo, ¿ya? La matriz de riesgo es en el fondo el elemento o el elemento de la gestión en prevención de riesgo, que es como la piedra principal. Yo identifico mis riesgos, ¿ya? Pero eso es todo un proceso que parte en identificar el peligro, reconocer el riesgo y evaluarlo y controlarlo, ¿ya? Esa es la matriz de riesgo en el fondo, ese proceso. Ahora, en este caso, nosotros vamos a revisar la matriz de riesgo para ver cuáles son los riesgos presentes. O sea, si tengo un riesgo de incendio, posible emergencia. Y de hecho va a ser una emergencia. Lo importante del riesgo de incendio es identificar claramente su origen. Otro punto, por ejemplo, es si tengo contacto con electricidad, caída de altura, caída de distinto nivel, atrapamientos o trabajos que impliquen contacto con superficies calientes, ¿ya? Y eso es importante, chiquillos. Empezar a analizar esos tipos de accidentes, o esos tipos de riesgos, mejor dicho, ¿ya? Que pueden contribuir o pueden generar distintos tipos de posibles emergencias o potencial emergencia, ¿ya? Ahora, no hay que olvidarnos que en la práctica esto va a quedar, o quedando esto en la materia de identificación de emergencias. O sea, yo identifico mis peligros, evalúo, reconozco y evalúo los riesgos, pero también tengo que tener una matriz en paralelo para el tema de emergencias, ¿ya? Recuerden que cada emergencia es distinta la una de la otra.
Por lo tanto, ¿qué me va a implicar a mí como experto en prevención? Es poder identificarlas bien para ver bien cuál es la gestión que se debe realizar con cada una de ellas. Ahora, la organización debe responder ante situaciones de emergencia reales y prevenir o mitigar las consecuencias adversas para la seguridad y salud en el trabajo asociadas. Y un elemento principal es el plan de emergencias. Ahora, muchas veces la empresa y los trabajadores tienen el concepto de emergencia, de plan de emergencia, perdón, como solamente el procedimiento, un librito, en el cual tú lo miras, tengo que actuar de esta y esta manera. Pero en la práctica no es solamente eso, o sea, el plan de emergencia es algo más concreto, es algo más real. Y en primera instancia uno va a definir la respuesta para la emergencia, o sea, si es por ejemplo un incendio eléctrico o de origen eléctrico, en primera instancia uno que haría, corto la electricidad, ya para en el fondo desenergizar él o los equipos. Y ahí nosotros empezamos a trabajar con los distintos elementos, los distintos medios presentes para tal evento. Ahora, eso es una parte, es la actuación en sí, la respuesta. Pero yo para ejecutar una respuesta debo tener una capacitación, ¿ya? También debo revisar los equipos para respuesta, como extintores, red húmeda, red seca, botiquines, por ejemplo. También revisar las condiciones de seguridad de los entornos, o sea, por ejemplo, que los pasillos estén libres y despejados, que las puertas abran en el sentido de evacuación, entre otros factores. Los simulacros, ¿ya? El simulacro en sí es la parte teórica o una revisión in situ, pero ya como teórico, o más que teórico es como una aproximación más o menos de lo que pudiese pasar, ¿ya? O sea, muchas veces las distintas personas toman un simulacro como algo más, ya como un juego, no lo toman con el peso que debe tenerse, y eso la verdad que es fome para uno, es desgastante, porque ya cuando realmente ocurre una emergencia, la gente se da cuenta de que lo que tiene que haber hecho en el simulacro no es tan adecuado. Ahora, hay que entender que el simulacro en sí es la prueba en terreno, pero antes del simulacro hay que hacer una simulación, que en el fondo uno va a tomar un documento, un papelito, y un papel, y uno va a definir qué tipo de emergencia voy a llevar al simulacro. ¿Va a ser un derrame, una caída de altura, un incendio? ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien, pero bien claro. ¿Qué voy a evaluar? La respuesta ante ella. Voy a evaluar, por ejemplo, la alerta, la alarma, que son cosas distintas. ¿Ya? La comunicación, por ejemplo, también se puede definir, se puede evaluar. Y una vez que lo tenga de una manera teórica, lo voy a llevar a la práctica. Y luego el mismo plan de emergencia también debe contemplar un procedimiento, un proceso de modificación. O sea, si producto de esto hubo una modificación real del plan de emergencia, hay que ejecutarla, hay que hacerla, ¿ya? Y ya sea en la respuesta, en la revisión con los equipos, o tener que capacitar nuevamente a la gente. Por lo tanto, el plan de emergencia en la práctica no involucra solamente la respuesta, involucra estos 5 aspectos más uno que podría ser una simulación desde un punto de vista más teórico, más concreto. Ahora, al planificar su respuesta ante emergencia, la organización debe tener en cuenta la necesidad de las partes interesadas pertinentes. Por ejemplo, los servicios de emergencia y los vecinos. Y uno se pregunta, ya, pero hay un incendio, perfecto, llega bombero, hay herido, llega ambulancia, y Carabineros, ¿qué hace? Va a acordonar el lugar y va a evitar que alguien ajeno a la emergencia se meta en el área. Y los vecinos, para eso está Carabineros, para que no se metan. Ya, eso es un punto, no es la realidad en sí. Ya. Primero que todo hay que entender algo. Toda emergencia es distinta. Y al ser toda emergencia distinta, la forma o la respuesta ante esta, o para esta, va a ser distinta, va a ser diferente. Y eso hay que tenerlo bien claro. Por lo tanto, dependiendo de la emergencia, del tipo de emergencia, es más o menos cómo va a actuar los distintos cuerpos, los distintos servicios de emergencia. Para el caso chileno, que es Carabinero, ambulancia y bomberos. O también uno ya tiene que empezar a utilizarlo como el formato ABC. ¿Ya? Ambulancia, bombero, carabineros, ¿ya? Para el 131, 132, 133. Sin embargo, ¿qué pasaría si tenemos una emergencia en que tenemos que involucrar sustancias peligrosas?
Y eso no es un tema menor. Yo debo, por ejemplo, si tengo almacenadas sustancias peligrosas dentro de mi recinto industrial y para mis procesos, de una forma u otra debo entregarle un listado con las sustancias y un croquis donde me indique en qué bodega están almacenadas cada una de las sustancias, cuáles son el tipo de sustancias almacenadas y los volúmenes. O sea, es tema, no es algo menor. Y esto es importante porque a la hora de poder planificar la respuesta a la emergencia, esta información debe estar bien clara para la actuación de bomberos. Esta información no solamente tiene bomberos, también tiene una carabinera y ambulancia. Y también por un tema de evacuación de los mismos vecinos. Hay un tema muchas veces que hay muchas industrias que utilizan productos químicos peligrosos en cantidades bastante considerables y que muchas veces estas estuvieron alejadas de las ciudades. Sin embargo, al pasar del tiempo, la ciudad se empezó a acercar a estos lugares. Y hay un tema con eso, que hay mucha vivienda, mucha población viviendo cerca de lugares donde hay productos peligrosos. Por lo tanto, ante la ocurrencia de una posible emergencia, es importante que los vecinos estén al tanto de aquello. ¿Para qué? Para poder evacuar. ¿Ya? Es como cuando tenemos una ciudad, una población cerca de un borde costero. Ellos están al tanto de que ocurre una emergencia como tsunami y ellos deben evacuar. Por eso es importante que ellos también tengan conocimiento de aquello. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener bien identificar la emergencia y empezar a hacerle distintas gestiones con estos cuerpos, ¿ya? De respuesta, para que ellos también puedan tener una respuesta más adecuada. Cuando uno trabaja con emergencias químicas, hay un concepto que se llama el famoso HAZMAT, o Hazard Materials, que en la práctica es una guía de respuesta para bomberos, que es lo que más utilizan, en el cual, en función del tipo de emergencia, ellos van a dar una respuesta, ¿ya? Por lo tanto, cuando tenemos involucrados productos químicos, es importante decir, cuando uno llama a estos equipos, de decir con qué sustancias se están enfrentando. Porque cada sustancia va a implicar una respuesta específica. Ahora, la organización también debe realizar pruebas periódicas de sus procedimientos, o procedimientos, para responder a situaciones de emergencia cuando sea factible, implicando a las partes interesadas pertinentes según sea apropiado. O sea que las pruebas periódicas, en este caso para la gestión de las distintas emergencias, para el caso chileno, los vamos a tomar como los famosos simulacros. Y el simulacro, que es la parte ya que se ejecuta, debe ser siempre planificada mediante una simulación. Ahora, la organización debe revisar periódicamente y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de las pruebas periódicas y después de que ocurran situaciones de emergencia. O sea, yo hago un simulacro para ver cuál sería la respuesta más real o la respuesta más apropiada que da una empresa ante una emergencia. Y ver realmente si esto se apega a la realidad o se aleja mucho. Eso es un elemento. Y quizás la respuesta que dan se aleja un poco del procedimiento o se aleja también de lo que uno entendiese por respuesta. Por lo tanto, hay que hacer un cambio, quizá en el procedimiento. Un cambio menor, un cambio mayor va a depender realmente de lo que se detecta. Y la emergencia real también es otra fuente, y para mí una fuente más real, de realmente si lo que uno planificó, uno diseñó en el plan de emergencia, realmente sirve para dar una respuesta. ¿Ya? Por lo tanto, el simulacro y la emergencia real son las fuentes principales para modificar un plan de emergencia. Pero uno se pregunta, ya el simulacro, uno deja ya una persona para que, o varias personas para que estén evaluando. Por lo tanto, en la emergencia real también debe hacerse eso. En parte sí. Debe contemplarse dentro del plan de emergencia esa estructura, ¿ya? De tener uno o dos evaluadores para que vea cómo es el proceso. Ya, eso hay que entenderlo así. Sin embargo, uno también tiene que después generar una retroalimentación con los equipos internos de respuesta y también con los equipos de respuesta externos, ¿ya? Para ver también cuáles son sus apreciaciones de cómo se manejó la emergencia. Y eso hay que hacerlo.
Ahora, en primera instancia, vamos a identificar las emergencias presentes, ¿ya? Y mediante qué instrumento, mediante una matriz de identificación de emergencias. Una vez que yo identifico o voy a identificar la emergencia, voy a definir su respuesta. Y esta respuesta debe ser adecuada a la emergencia. O sea, si tengo, volviendo al ejemplo de un incendio de origen eléctrico, la respuesta no va a ser apagarlo con agua, sino que va a ser cortar energía, ver si hay algún accidentado, y empezar ya a trabajar con los distintos elementos de control para esto. ¿Ya? Que en este caso puede ser un agente de extinción de incendio, como un PQS, un polvo químico seco, ¿ya? O uno de dióxido de carbono, que ambos van a tener distintos niveles de funcionamiento. Hay que tener eso bien claro. Ahora, la respuesta adecuada a la emergencia, después de que se haya identificado, se define la respuesta, siempre se va a marcar en un plan o planes de emergencia. O sea, la pregunta es, pero profe, o sea, no hay un solo plan de emergencia, hay varios. Sí, hay varios. ¿Ya? Hay varios planes de emergencia. Y esto va en función de lo que vimos la semana pasada, de los tipos de emergencia. ¿Es una emergencia global? ¿Es una emergencia local? ¿O una emergencia específica? ¿Ya? Si tengo trabajo en altura, que es, trabajo en altura se define como toda altura desde el piso a la superficie o a la distancia donde están los pies del trabajador que sea igual o superior a 1,8 metros. Si estamos en ese caso, tenemos que tener un plan de rescate específicamente para esto, en función si realmente la persona queda suspendida, ya recordemos que es una persona que queda suspendida, uno tiene un tiempo máximo de 15 minutos antes de que el síndrome ortoestático produzca un bloqueo masivo en la arteria femoral, produciendo una consecuencia en el trabajador. ¿Ya? Bajo ese punto de vista, tengo una emergencia específica. ¿Ya? Una emergencia local, para este caso concreto, puede ser, por ejemplo, un derrame de un producto químico, ¿ya? Un contacto con energía eléctrica, específicamente en un laboratorio, por ejemplo, que son dos de los accidentes más comunes que se pueden originar en realidad, en este tipo de ámbitos, ¿ya? Y la emergencia global como terremotos, sismos, tsunamis, ¿ya? Recuerden que terremotos y sismos van a tener diferencias básicamente en la percepción, ¿ya? O sea, un terremoto, lo que uno percibe es un movimiento tan fuerte que uno no se puede mantener en pie, ¿ya? Recuerden que nosotros podemos percibir a ese nivel, no a un nivel más específico, porque no tenemos la habilidad para tal evento, ¿ya? O sea, el tipo de emergencia me va a decir realmente si vamos a tener un plan o planes de emergencia. A mí la experiencia que me dice que tenemos que tener un plan de emergencia general, ¿ya? Y luego un plan de emergencia específico para cada área que lo requiera, y también planes de emergencia en función del tipo de accidente que nosotros tengamos. Eso es una realidad. Ahora, la gestión de la emergencia, claro, parte identificando las posibles emergencias, y esto debe quedar dentro de la matriz de emergencia, ¿ya? Y a lo que yo voy a recurrir o revisar va a ser mis procesos, los tipos de accidentes que se pueden dirigir en mi empresa, también un tercer elemento, la matriz de riesgo que yo tenga, y un cuarto elemento, las experiencias pasadas que han ocurrido en la empresa. Ahora, uno también puede utilizar, por ejemplo, otra empresa que haga lo mismo que tú y ver bien qué tipo de accidentes han tenido ellos. En el fondo es como hacer un benchmarking, pero desde el punto de vista de lo que es la seguridad. Cuando yo tengo claro el tipo de emergencia que se puede dar y las condiciones del entorno, o un análisis también del GEMA, uno va a preparar la respuesta ante la emergencia, ¿ya? Y uno va a hacer eso, lo prepara. Y tanto como un plan de emergencia global o un plan de emergencia específico, ¿ya? O un plan de emergencia también local, ¿ya? Recordemos que quizás un derrame es una emergencia local, pero que no afecta a la globalidad de la empresa. Y luego vamos a tener que evaluar la emergencia, ¿ya? Y evaluar cómo ha sido la respuesta que se ha dado ante tal evento, ¿ya? Recordemos siempre que antes de evaluar la emergencia hay que hacer una simulación, ¿ya? Y la forma de evaluar la emergencia es mediante un simulacro, ¿ya? Chiquillos, esto ha sido por el día de hoy. Que tengan muy buen día. Hasta luego.